MotoGP es la vanguardia del motociclismo. Si queremos ver al futuro de las motos, inevitablemente tenemos que ver hacia el Mundial de MotoGP. Las máquinas actuales disfrutan de multitud de sistemas que hacen su conducción más eficaz y cómoda. Sistemas como el control de tracción o el anti-wheelie, que gran mayoría de las motos deportivas actuales tienen como equipamiento de serie, fueron introducidas en primer lugar en MotoGP. Si sigues este canal ya conocerás las diferencias entre las modernas MotoGP y las Superbikes, incluso entre las antiguas 500 de dos tiempos, y si no lo eres, no sé a qué esperas para suscribirte, pero al margen de estas diferencias existen ciertos elementos que hacen que las MotoGP sean únicas. Si enumerásemos cada elemento que hacen únicas a estas motos, este vídeo duraría horas. Cada tornillo de estas motos es diferente al de cualquier otra máquina disponible en un concesionario. Por ello, resumiremos algunas de las características más evidentes y representativas de estas motos. La electrónica tiene un lugar cada vez más importante en las motos deportivas modernas. Hoy en día, cualquier moto mínimamente deportiva tiene diferentes modos de conducción, control de tracción e incluso control anti-wheelie. Tecnología que antes estaba reservada a la más alta competición. De hecho, el primer mundial de Stoner fue muy polémico. Se llegó a afirmar que ganaba gracias al control de tracción de su Ducati. Actualmente esta polémica queda muy lejos. La electrónica ha dejado de ser una ventaja para ser un elemento indispensable. Y créeme, no tiene absolutamente nada que ver con la electrónica de una moto de calle. Una MotoGP actual tiene una media de 26 sensores, en su mayoría acelerómetros y giroscopios, que ajustan la respuesta de la moto en cada situación. Una tarea tan simple como complementar todas las vueltas sin agotar el depósito de gasolina o gestionar los neumáticos para que duren toda la carrera sería imposible sin electrónica. Para que os hagáis una idea de esta importancia, recientemente el equipo Ducati Lenovo ha comenzado a utilizar servidores de alto rendimiento con un valor mayor a los 100.000 euros que recogen y analizan los 40 gigas de datos que cada moto genera en una carrera. El objetivo de hoy no está en conseguir más caballos de potencia, sino en conseguir más gigas de datos. Aunque a simple vista una MotoGP no parezca tan diferente respecto a una Superbike, cada elemento está puesto de una manera totalmente diferente. La posición de una MotoGP es mucho más radical, los mandos cambian por completo, las marchas accionan en sentido contrario del habitual, el embrague apenas se utiliza para salidas, y últimamente se ha comenzado a popularizar el accionamiento del freno trasero con el dedo pulgar. Los elementos de cada prototipo de MotoGP están repartidos de una manera radicalmente diferente al de una moto de calle. Quizás el elemento más evidente sea el falso depósito de gasolina. El apéndice de la parte superior de la moto es un simple apoyo para el piloto. El carburante se aloja bajo el asiento del piloto. Desplazando el peso hacia la parte trasera de la moto, se mejora la tracción. ¿Recordáis la Benelli Tornado que alojaba el sistema de refrigeración bajo el colín? El centrado de pesos es algo prioritario en una competición. Solo así una MotoGP puede conseguir inclinaciones de hasta los 66 grados sin perder el control de la moto, aunque las salvadas de Marc Márquez llegan hasta los 70,8 grados, algo imposible para la mayoría de los mortales. El tercer punto está estrechamente relacionado con el segundo y es el famoso hole shot, aunque lo apropiado sería hablar de sistemas de geometría variable. Hace pocos años el término hole shot comenzó a utilizarse para denominar a un sistema que bajaba la suspensión trasera en las salidas, aunque ha derivado en un sistema que cambia la geometría de la moto casi como si fuese un transformer. El nombre proviene del motocross, así se le llama al piloto que llega en primer lugar a la primera curva tras la salida. A su vez, fue tomado del golf, llamando así al golpe con intención de entrar en el hoyo, y es que este sistema hace que literalmente salga la moto disparada. Bajando la suspensión de la moto se consigue bajar el centro de gravedad, además de endurecer la suspensión activa, consiguiendo que la moto traccione mejor y evitando que el tren delantero se levante. Dicho de otra manera, por unos segundos la MotoGP se convierte en una moto dragster, una máquina específicamente diseñada para los arrancones.
Este sistema se fue refinando hasta poder utilizarse no solo en las salidas desde parado, sino que también en movimiento, concretamente bajando el centro de gravedad en las salidas de las curvas. Para la frenada y entrada en curva, el efecto deseado es el contrario, precisando de un centro de gravedad más alto y de una distancia entre ejes menor. Si en tan pocos años esta tecnología ha dado tanto de sí, ni me quiero imaginar lo que conseguirán en un futuro si el reglamento no cambia. Este punto fue muy polémico hace unos años. La evolución de la aerodinámica ha sido una constante desde los comienzos del motociclismo, pero esta evolución ha experimentado un cambio dramático durante los últimos 7 años. ¿Los responsables? Los alerones. Hasta hace no mucho tiempo, el objetivo de la aerodinámica era mejorar la penetración y reducir la resistencia contra el aire. Por ello veíamos pequeñas máquinas como la Honda RC212V en la época de las 800. Hasta Dani Pedrosa se veía grande sobre ella. Pero pronto se buscaría algo más. En el año 2016 Ducati marcaría un punto de inflexión con la Desmosedici GP16 y sus enormes alerones. Y aunque al principio todo fueron risas y memes, el rendimiento de estos alerones resultó ser crucial, por lo que muchas marcas lo denunciaron como ilegales, alegando que ponían en peligro a los pilotos en caso de impacto. La prohibición de los alerones no frenaron las mejoras aerodinámicas de todas las motos de la parrilla. La solución llegó en forma de apéndices y dobles fondos en el carenado de las motos. La aerodinámica ha tomado así importancia capital en la categoría, ayudando a la tracción, la estabilidad y la entrada en curva de las máquinas. Y aunque cada vez es más común ver motos deportivas con alerones, ni de lejos se puede comparar a la complejidad en la aerodinámica de una MotoGP como la Aprilia RS GP, una de las máquinas con la aerodinámica más completa de la categoría. Aunque la electrónica y la aerodinámica tienen cada vez más importancia, el motor sigue siendo la parte más importante de la moto. Cada propulsor es diseñado única y exclusivamente para cada máquina de MotoGP. Poniendo un ejemplo, las máquinas de la categoría reina de Honda se caracterizan por montar un propulsor de 4 cilindros en V, salvo algunas excepciones, por más de 30 años. Y pese a la importancia de esta configuración para la marca, ninguna moto del catálogo actual de Honda se vende con motor V4. Partiendo de la base de que cada motor es único, hay dos tecnologías que destacaría. La primera son las válvulas neumáticas. Dicho de una manera muy simplificada, las válvulas de un motor de 4 tiempos son accionadas por unos muelles. La constante apertura y cerrado de estas válvulas hace que los muelles sufran fatiga. Esto limita la potencia máxima a altas revoluciones. Desde siempre se ha intentado evitar este problema. Por ejemplo, seguro que alguna vez has oído hablar de la distribución Desmo de Ducati. En estos motores las válvulas son accionadas mediante engranajes. Evita el problema de la fatiga, aunque esto influye en la fiabilidad y los mantenimientos, lo que consigue que mucha gente compare comprarse una Ducati con casarse con una prostituta. El accionamiento neumático de las válvulas son una solución perfecta y carísima, eliminando por completo la fatiga y reduciendo al mínimo otros problemas como las fricciones que genera un muelle abriendo y cerrándose 140 veces cada segundo. Gracias a este sistema utilizado en MotoGP, las máquinas pueden alcanzar las 20.000 revoluciones por minuto y conseguir unas cifras de potencia mayores. Otro sistema característico relacionado con la mecánica es la caja de cambios seamless, es decir, sin costuras. Cuando vamos en nuestra moto o mismo en un automóvil, al cambiar de marcha notamos un pequeño salto cuando se engrana la velocidad. Cuando Honda introdujo en 2013 el cambio sin costuras, se convirtió en una gran ventaja competitiva. Cada caja de cambios costaba 600.000 euros y era capaz de seleccionar 2 marchas al mismo tiempo, pero con solo una transfiriendo movimiento, realizando cada cambio en una milésima de segundo. Sin salto alguno entre marchas, se suavizan mucho las reacciones violentas que puede generar una máquina capaz de desarrollar más de 250 caballos de potencia. El sexto y último elemento que tendría en cuenta a la hora de definir una MotoGP son sus materiales. En esta categoría se experimentan con compuestos específicos para mejorar el rendimiento de estas máquinas.
El ejemplo más conocido probablemente sean los discos de freno de carbono. Cualquiera puede comprar unos discos de carbono para su moto, pero lo más seguro es que si lo haces, tu moto frene peor. Los discos de carbono necesitan situarse a una temperatura entre los 200 y los 800 grados para funcionar bien, por eso se utilizan frenos de diferente tamaño dependiendo del circuito y de las condiciones. Las llantas, los rines para quien nos escuche desde Hispanoamérica, son de magnesio. Este material confiere el equilibrio perfecto entre peso y resistencia a la deformación. También es elegido para otras piezas como tapas y cárteres. El tubo de escape suele ser de titanio y comienzan a ser comunes los revestimientos de nanofibras, aunque los materiales más evolucionados probablemente sean los de los neumáticos, que incluso llegan a tener un compuesto diferente en cada parte de la rueda, dependiendo si el circuito tiene más curvas de derechas o de izquierdas. El uso de fibra de carbono es exhaustivo, consiguiendo que el peso en seco de una MotoGP se sitúe por debajo de los 160 kilos. Para el bastidor, lo más utilizado sigue siendo el aluminio. Se ha experimentado con el carbono, pero no ha resultado el mejor material para soportar las enormes torsiones que generan estas máquinas. Estos han sido a grandes rasgos algunas de las tecnologías que son propias y exclusivas de MotoGP. Podríamos seguir hablando de cada pequeño detalle que tienen estas motos, desde el octanaje de su gasolina hasta el aire con el que está inflada sus ruedas. Pero creo que eso es motivo para otro vídeo. Ahora me gustaría que me hicieras saber qué elementos son los que te gustan a ti de estas MotoGP. Por hoy me despido hasta mi próximo vídeo. ¡Adiós!